Hay juegos que fracasan por sorpresa y luego están estos, títulos que desde su primer tráiler ya desprendían un olor bastante preocupante, promesas imposibles, desarrollos caóticos, decisiones absurdas y demostraciones que enseñaban más problemas que virtudes. Todos queríamos equivocarnos, pero el desastre terminó llegando exactamente como esperaba. Por eso, hoy vamos con 10 juegos cuyo fracaso se veía venir desde kilómetros. Y comenzamos con uno de esos proyectos que llamaban bastante la atención únicamente por su ambientación. Estoy hablando de 1348 Ex Voto. La idea no era mala, ni mucho menos, una aventura medieval ambientada en la Italia del siglo XIV, con la peste negra extendiéndose por el país, una protagonista buscando desesperadamente a su amiga y combates con espadas inspirados en técnicas históricas. Sobre el papel podía convertirse en una especie de mezcla entre A Plague Tale, Hellblade y un juego de caballeros más realista. El problema es que los vídeos y la demostración empezaron a enseñar demasiadas señales preocupantes. Las animaciones se veían rígidas, las expresiones faciales parecían sacadas de un juego de 2 generaciones atrás, y el combate transmitía una sensación bastante pesada. No pesada porque fuese táctico, sino porque los personajes reaccionaban tarde, los golpes no terminaban de sentirse contundentes, y la cámara parecía pelear más contra el jugador que contra los propios enemigos. Además, los escenarios eran bonitos, pero estaban completamente vacíos. Caminabas por bosques enormes, aldeas destruidas y caminos medievales, pero prácticamente no había nada interesante que descubrir. Y cuando finalmente se lanzó, muchos de esos temores se confirmaron. El sistema de fijación de enemigos podía hacer que la cámara girase sin control, especialmente cuando aparecían varios rivales. A todo eso había que añadir errores, cierres inesperados, tirones constantes y una optimización bastante pobre en PC, incluso utilizando PCs capaces de mover juegos mucho más exigentes. Y con Call of Duty Black Ops 7 ocurrió algo que la comunidad llevaba meses oliéndose. Y es que no hacía falta ser adivino para notar que Activision estaba tentando a la suerte. Veníamos de Call of Duty Black Ops 6, y en lugar de dejar respirar la saga, anunciaron otro Black Ops inmediatamente después. 2 entregas consecutivas, estética futurista, más movimiento acelerado, más operadores extravagantes, y otra campaña diseñada alrededor del juego cooperativo. Desde fuera, aquello parecía menos una secuela necesaria y más contenido fabricado para mantener funcionando la máquina anual. La primera señal preocupante fue su campaña. La prometieron como una experiencia cooperativa innovadora, pero los jugadores querían una historia intensa, cinematográfica y centrada en personajes, no misiones construidas como actividades online. Además, la estética surrealista, los enemigos extraños y ciertos jefes gigantes hicieron que Black Ops perdiera parte de ese tono conspiranoico que convirtió las primeras entregas en algo especial. Parecían que estaban mezclando Call of Duty, Warzone, Borderlands y un evento de Fortnite alocado de temporada dentro del mismo producto. También existía cansancio con toda la franquicia. Menús saturados, instalaciones enormes, conexión permanente, cosméticos fuera de lugar, pases de batalla y una sensación constante de estar entrando en una tienda antes que en un videojuego. Mientras Battlefield 6 generaba entusiasmo recuperando clases, destrucción y guerra a gran escala, Black Ops 7 transmitía continuismo. Era el mismo ciclo de siempre, pero con otro número en la portada. Y cuando salió, el golpe fue en la campaña. La imposibilidad de pausar correctamente, los problemas técnicos, una narrativa irregular y varias decisiones absurdas provocaron una reacción durísima. Sus valoraciones de usuarios se desplomaron y terminó registrando uno de los peores recibimientos públicos de toda la saga. Y precisamente ese cansancio hacia las fórmulas repetidas también fue uno de los grandes enemigos de High Guard, que ocurrió algo cruel pero también muy previsible. Y es que el juego ni siquiera había llegado y Internet ya lo trataba como el próximo cadáver de los juegos como servicio. La razón: se presentó cerrando The Game Awards del 2025, un espacio reservado para anuncios enormes, pero lo que apareció fue otro shooter gratuito con héroes, habilidades, frases graciosas y estética futurista. Después de Concord y de tantos multijugadores desaparecidos, aquello no generó ilusión, generó agotamiento. El tráiler tampoco ayudó. En vez de explicar qué hacía especial a High Guard, enseñaba personajes, disparos, magia y monturas sin dejar claro cómo funcionaban las partidas. Sus creadores, antiguos desarrolladores de Titanfall y Apex Legends, tenían talento pero decidieron guardar silencio durante semanas y dejar que el juego hablase por sí solo el mismo día de lanzamiento. El problema es que durante ese silencio
inicio, la conversación quedó dominada por los memes, las comparaciones y la idea de que estaba muerto antes de nacer. Cuando finalmente salió, High Guard consiguió atraer a casi 100.000 jugadores simultáneos en Steam, así que había curiosidad. Sin embargo, la caída fue brutal. Los usuarios se encontraron mapas gigantescos para 6 jugadores, largas fases recogiendo recursos, combates que tardaban demasiado en empezar, y un sistema que mezclaba hero shooter, saqueo, defensa de bases y asedios. Tenía ideas interesantes, especialmente cuando comenzaba el ataque contra la fortaleza enemiga, pero necesitaba demasiados pasos para llegar hasta la parte divertida. Y luego también aparecieron varios problemas, como críticas hacia el equilibrio y una sensación general de falta de contenido. Sus valoraciones comenzaron siendo mayoritariamente negativas y la población se desplomó rápidamente. Y es que en un mercado saturado, un multijugador no puede pedir paciencia, necesita enganchar inmediatamente. Aunque al menos High Guard tenía bastante claro el tipo de experiencia que quería ser. Thick as Thieves ni siquiera parecía tener eso decidido porque cambió prácticamente toda su estructura cuando el desarrollo ya estaba demasiado avanzado. Y es que detrás estaban veteranos relacionados con Thief y Deus Ex, y la propuesta de convertirnos en ladrones dentro de una ciudad tenía muchísimo potencial. El problema es que cuanto más se acercaba el lanzamiento, más parecía un proyecto que había cambiado de dirección demasiado tarde. Originalmente iba a ser una experiencia PvP-PvE, con varios jugadores robando, compitiendo y persiguiéndose dentro del mismo escenario. Sin embargo, pocos meses antes de salir, el estudio eliminó esa idea y decidió transformarlo en un juego para un jugador y cooperativo para 2 personas. Y claro, cambiar el corazón de un videojuego tan tarde suele dejar cicatrices. Muchas mecánicas seguían pareciendo diseñadas para enfrentarte contra otros jugadores, pero ahora estaban metidas dentro de misiones solitarias donde apenas tenían utilidad. La siguiente alarma fue su precio. Salió por solamente 5 euros y ofrecía alrededor de 4 horas de campaña. Un precio bajo no convierte automáticamente un juego en malo, pero tratándose de un proyecto anunciado con tanta ambición, aquello sonaba menos a oferta irresistible y más a intento desesperado por reducir las expectativas. Y cuando finalmente llegó, se confirmaron bastantes sospechas. El movimiento era lento, los escenarios eran vacíos, los objetivos estaban explicados de una manera muy confusa, y las misiones dependían demasiado de temporizadores frustrantes. Podías pasarte media hora infiltrándote cuidadosamente, completar un objetivo, y descubrir que solamente tenías unos minutos para encontrar una salida colocada en una zona aleatoria. En vez de sentirte como un ladrón brillante, muchas veces acababas corriendo desesperadamente mientras todo tu trabajo se iba por la borda. Con Legacy of Kain Ascendings ocurrió algo que dolió especialmente porque no estábamos hablando de una saga cualquiera. Después de más de 20 años esperando una nueva entrega, los fans soñaban con un regreso grande, oscuro y ambicioso, algo capaz de continuar el legado de Soul River y Defiance. Sin embargo, lo que se anunció fue un plataformas de acción en 2D, con pixel art, escenas de estilo visual novel y pequeños fragmentos tridimensionales inspirados en la primera PlayStation. Desde aquel momento muchísima gente sintió que aquello no era el renacimiento prometido, sino un proyecto pequeño utilizando un nombre enorme. El problema no era solamente que fuese bidimensional. Legacy of Kain siempre destacó por su mundo, su exploración, sus puzzles, sus dimensiones paralelas y una narrativa compleja. Convertir todo eso en una aventura cortada y lineal ya parecía una decisión arriesgada, pero la alarma definitiva fue descubrir que la historia adaptaba The Dead Shall Rise, un cómic muy discutido entre los seguidores por introducir a Elizabeth, la hermana de Raziel, y modificar elementos importantes del pasado de la saga. Cuando salió, los peores temores se confirmaron. La campaña duraba alrededor de 4 horas, el diseño de niveles era básico, los enemigos actuaban de forma extraña y el combate apenas evolucionaba. Ealeth era tan poderosa que Kain y Raziel parecían personajes secundarios dentro de su propia franquicia. En lugar de ampliar la mitología de Nosgoth, la historia reescribía acontecimientos conocidos para colocar a la nueva protagonista en el centro de absolutamente todo. También resultaba difícil de ignorar su presentación irregular. El pixel art era genérico, las ilustraciones de los diálogos tenían otro estilo completamente diferente, y las secuencias tridimensionales parecían añadidas únicamente para despertar nostalgia. Después de una decepción construida alrededor de la nostalgia, pasamos a Goals, que intentó venderse como una revolución.
Los responsables de Goals prometían una experiencia centrada en la habilidad, sin guiones, gratuita, competitiva y preparada para los EA Sports. Básicamente venían a decir que ellos sí iban a arreglar todo lo que la gente llevaba años criticando de EA Sports Football Club y eFootball. El problema es que cuando prometes revolucionar un género, más te vale aparecer con algo espectacular. Las primeras pruebas encendieron todas las alarmas. El fútbol se veía demasiado arcade, los jugadores corrían de una manera extraña, las animaciones eran rígidas y el balón parecía no tener el peso adecuado. En lugar de transmitir la sensación de estar viviendo una alternativa seria, parecía una versión temprana que todavía necesitaba trabajo. Y eso preocupaba, porque el proyecto llevaba anunciado desde el 2021 y había recibido muchísimo dinero. Además, Goals quería ser el competitivo antes de demostrar que era divertido. Todo estaba planteado alrededor del multijugador, las temporadas, la progresión y los deportes electrónicos, pero faltaban modos sólidos para quienes querían jugar partidos, construir un equipo o disfrutar sin vivir pendientes del ranking. Cuando salió, las sospechas se confirmaron. La IA cometía errores absurdos, los porteros reaccionaban tarde, los pases eran inconsistentes y muchas jugadas parecían más caóticas que técnicas. Pero la polémica principal apareció con su progresión mediante jugadores y paquetes, porque parte de la comunidad empezó a verlo como un sistema cercano al pagar para ganar, justo aquello de lo que supuestamente venían a escapar. Y algo parecido le pasó a Samson, un mundo abierto criminal que despertó interés por el talento de sus desarrolladores, pero preocupación por todo lo que sucedía detrás de las cámaras. La idea de este juego parecía atractiva, un mundo abierto criminal, peleas cuerpo a cuerpo, conducción agresiva y una historia callejera creada por veteranos relacionados con Just Cause, pero detrás de esas presentaciones habían señales demasiado claras como para ignorarlas. La primera fue el desarrollo. Liquid Sword habían concebido un proyecto más ambicioso, pero durante el 2025 sufrió problemas internos y despidió a la mitad del equipo. Como consecuencia, el juego tuvo que reducirse y reconstruirse, eliminando parte del combate a distancia. Cuando un mundo abierto pierde personal, sistemas y alcance a pocos meses de salir, normalmente no significa que esté saliendo refinado, significa que está intentando terminarlo con lo que queda. Luego aparecieron los vídeos de la jugabilidad. La ciudad tenía una atmósfera interesante, pero también parecía vacía. Las animaciones eran rígidas y el combate cuerpo a cuerpo transmitía poca presión. Los enemigos reaccionaban de manera extraña, conducir no parecía pulido, y muchas misiones daban la sensación de repetir encargos básicos para pagar una deuda. La promesa de ofrecer una experiencia directa sin relleno empezó a sonar como una forma elegante de justificar que había menos contenido. Y cuando finalmente salió, fue un problema. Samson llegó con errores, problemas de rendimiento, bugs, aparición repentina de elementos gráficos y un combate que podía sentirse muy desesperante. Las reseñas en Steam quedaron divididas y el estudio tuvo que publicar parches, guías de rendimiento y una hoja de ruta para intentar recuperar la confianza de los jugadores. Y si Samson terminó sufriendo por los problemas internos y los recortes, Spellcasters Chronicles cometió otro error bastante habitual: abandonar aquello que hacía especial a su estudio para meterse en uno de los mercados más saturados y competitivos de toda la industria. Con este juego pasó algo que sinceramente casi nadie necesitaba una bola de cristal para anticipar. Quantic Dream llevaba años siendo conocida por aventuras narrativas como Heavy Rain o Detroit Become Human, y de repente anunciaron un MOBA gratuito, competitivo 3 contra 3 y pensado como servicio. No era imposible que funcionara, pero sí parecía el típico proyecto nacido para perseguir una moda cuando el mercado ya estaba completamente saturado. La primera alarma fue precisamente esa. En lugar de aprovechar aquello que hacía especial al estudio, se metieron en uno de los géneros más difíciles, donde ya mandaban gigantes con comunidades enormes. League of Legends, Dota 2, Smite y otros juegos llevaban años peleando por el tiempo de los jugadores. Llegar tarde sin una marca conocida y dependiendo del multijugador era lanzarse directamente contra una pared. La propuesta, además, resultaba complicada de explicar. Había magos volando, mazos de hechizos, criaturas invocadas, edificios, ejércitos y titanes gigantes. Sonaba espectacular, pero al verlo en movimiento parecía otro tipo de juego, más caótico, confuso y difícil de entender. Y en un juego competitivo, si el público no entiende rápidamente qué está ocurriendo, la partida ya empieza cuesta arriba. Cuando llegó el acceso anticipado, el problema quedó muy claro. Apenas consiguió un pico cercano a 900 jugadores simultáneos en Steam, una cifra demasiado pequeña para mantener vivo un título basado completamente en encontrar partidas, crear comunidad y vender contenido durante años. Después, los jugadores cayeron todavía más.
Salió el 26 de febrero de este año y sus servidores cerraron el pasado 19 de junio. Duró menos de 4 meses, confirmando exactamente lo que muchos temían desde su anuncio. Con Skate ocurrió algo bastante triste porque la gente llevaba 15 años pidiendo una nueva entrega, pero casi nadie estaba pidiendo exactamente esto. Los jugadores querían un Skate 4 completo con modo historia, progresión, desafíos clásicos, zonas memorables y esa estética callejera algo sucia que hacía especial a la trilogía. EA, en cambio, presentó un juego gratuito, siempre conectado y construido como servicio. En ese momento muchos ya empezaron a imaginarse el problema. La primera alarma fue que el proyecto parecía diseñado alrededor de temporadas, pases y cosméticos antes que alrededor de una experiencia completa. El patinaje seguía utilizando el sistema Flickit y de hecho moverse por St. Barstendam podía sentirse muy bien, pero todo lo que rodeaba esa base generaba dudas. Los personajes tenían un estilo demasiado limpio, el tono parecía más infantil y corporativo, y la ciudad no transmitía la personalidad de Skate 2 o Skate 3. Luego llegaron las pruebas y quedó claro que faltaban demasiadas cosas. No había una campaña tradicional, apenas existía sensación de progreso, y muchos desafíos consistían en repetir actividades sencillas. También faltaban modos queridos como Hall of Meat, carreras o partidas clásicas de skate. El mundo era grande sí, pero podía sentirse vacío y construido para meter contenido poquito a poquito. A eso súmale las microtransacciones, un Skate Pass y decisiones que hicieron desconfiar todavía más a la comunidad. Y el golpe definitivo llegó cuando una zona terminó vinculada al contenido de pago, pese a que anteriormente se había prometido que las áreas del mapa no quedarían bloqueadas. Y terminamos con un caso diferente, mucho más pequeño, pero igualmente previsible. Porque aquí no hicieron falta polémicas enormes, despidos masivos ni decisiones empresariales extrañas. Con The Ninth Channel pasó algo bastante evidente, porque desde su demo ya se podían ver demasiadas señales de alarma. La idea prometía terror psicológico en primera persona, sigilo, puzzles, criaturas inquietantes y una historia oscura inspirada claramente en juegos como Silent Hill, Outlast o Resident Evil. El problema es que cuando la gente pudo probarlo quedó claro que la ambición estaba muy por encima del acabado real. La demo recibió opiniones divididas. Algunos valoraron su atmósfera, pero otros señalaron controles rígidos, animaciones extrañas, objetivos poco claros y una IA que rompía la tensión. Y eso es mortal en un juego de terror. Además, el juego parecía depender demasiado de trucos conocidos. Pasillos oscuros, fusibles perdidos, códigos escondidos, puertas cerradas y persecuciones donde prácticamente solo puedes correr. Nada de eso es malo por sí mismo, pero The Ninth Channel no conseguía unir esas piezas con suficiente ritmo. Habían largos momentos caminando, demasiado backtracking y secuencias de sigilo basadas más en repetir hasta acertar que en pensar una estrategia. Y cuando finalmente salió, los temores se confirmaron. Llegó con problemas técnicos, errores capaces de bloquear el progreso, rendimiento irregular y una presentación muy poco pulida. El movimiento se sentía torpe, correr resultaba incómodo, y algunos sustos quedaban arruinados por fallos visuales o comportamientos ridículos de los monstruos. Y al final, algunos de estos juegos tenían ideas buenas, otros contaban con sagas enormes detrás, y varios incluso consiguieron generar curiosidad al principio. Pero cuando las señales de alarma aparecen una detrás de otra, normalmente el resultado termina siendo exactamente los que todos imaginábamos. Y ahora quiero saber tu opinión. ¿Cuál de todos estos juegos te ha parecido condenado desde su primer tráiler? ¿Y qué otro título añadirías a una segunda parte? Te lo veo en comentarios. Y si te ha gustado el vídeo, ya lo sabes, dale al like, al hype si lo estás viendo desde el móvil. Y si lo estás viendo y no estás suscrito, dale a suscribirse que ayuda un montón. Dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo.